Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 91. Sanación del ciego de nacimiento. En aquellos días nos encontrábamos todavía en Jerusalén, todavía celebrando los días de la fiesta de tabernáculos antes de regresar a casa, y como solíamos hacer, una tarde decidimos dar un paseo por las calles. Al pasar junto a uno de los arcos de una calle céntrica, vimos que un muchacho ciego se encontraba sentado en el suelo, pidiendo limosna. Era hermoso, joven y fuerte, pero nunca había visto la luz del día, porque era ciego de nacimiento. Nunca había podido aprender a leer ni a escribir, no sabía hacer nada, y por eso debía subsistir gracias a la caridad de sus vecinos. Prácticamente no sacaba nada de dinero, no era tanta la generosidad de la gente, y muchos pasaban por delante de él sin siquiera verle y sin hacer caso de sus problemas. Es cierto que tenía padres, pero tampoco eran ricos, y entre el dinero que entre todos conseguían que entrara en su casa iba sobreviviendo. Me detuve delante de él y me arrodillé a su lado. Con su gran sensibilidad sintió que alguien lo había hecho, y también sintió el poder de mi energía, y me sonrió con toda la ternura que llevaba en su alma. Vosotros me preguntasteis, Rabí, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Y yo os expliqué que su enfermedad no tenía por qué ser debida a un pecado cometido ni por él ni por nadie, sino para realizar un trabajo tanto para su alma como para las experiencias que él como su familia debían vivir, discapacidad que él había asumido para que todos pudieran experimentar y aprender. Porque todo en la vida de los seres humanos responde a un propósito de Dios. Y os dije, esta obra que vais a presenciar será hecha para que en él se manifieste el poder del Padre. Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo, yo os traigo su luz. Le cogí una mano y le pregunté, como hacía siempre, si él quería ser sanado. Me respondió que sí, naturalmente, pero que no había ninguna posibilidad porque le habían examinado los médicos y no encontraban remedio a su ceguera. Sin decir nada, y tomando mi saliva y un poco de tierra del suelo, hice con ella una pequeña porción de barro, que luego le puse sobre los ojos. Ahora ya sabéis que la energía del ser está también altamente representada, tanto en su aliento como en su saliva, partes del cuerpo humano, en las que se manifiesta con mayor pureza esa energía. Yo lo sabía y puse toda la mía en aquellos trocitos de lodo, porque era lo que él iba a recibir, lo que iba a entrar tanto en sus ojos como en su alma para sanarle. Luego le dije, ve y lávate en la piscina de Siloé, que está aquí cerca. Se levantó sin dudarlo y se dirigió a los estanques de agua, se lavó y cuando sus ojos quedaron limpios del barro, los abrió y la luz del día entró a raudales por ellos, permitiendo que aquellos ojos apagados pudieran ver. Nos marchamos rápidamente de allí en cuanto él se fue, porque yo no debía manifestarme en público y aquel día realicé la curación de forma discreta. Nadie se dio cuenta, únicamente cuando el muchacho ya no se sentaba en las calles a mendigar y los vecinos le veían caminar y ver normalmente, se preguntaban unos a otros que si era él realmente o era otro hombre. Llenos de curiosidad, se acercaron a preguntarle y él les confirmó que en efecto ya veía y que un hombre llamado Yeshua le había curado y contó cómo lo había hecho. Le preguntaron que dónde estaba ese hombre y él contestó que no lo sabía. La voz se corrió con rapidez y los fariseos y sacerdotes quisieron enterarse de lo ocurrido.
ya me conocían, ya habían oído hablar de los prodigios que yo realizaba, y ese había tenido lugar delante de sus propios ojos sin que se dieran cuenta. Llamaron al muchacho para interrogarle y él contó todo lo que le había sucedido, lo asombroso de su curación y cómo yo lo había hecho. Él no me conocía, pero los fariseos sí, y rápidamente comenzaron a intentar desprestigiarme, no fuera que el pueblo, al conocer los hechos, creyera en mí todavía más. Le dijeron que yo no obraba en nombre de Dios, porque trabajaba en Sabbat, y nada bueno podía venir de un hombre así. El muchacho, sin embargo, pensaba que yo era por lo menos un profeta bueno que tenía poder para curar, lo que de ninguna manera iban a aceptar los dirigentes del Sanedrín. A toda costa tenían que derribar la magnificencia de lo ocurrido. Incluso llegaron a acusarle de no haber estado ciego nunca, de haber fingido. Para conseguir su propósito, mandaron llamar a sus padres para que testificaran sobre su hijo y sobre su ceguera. Ellos efectivamente juraron que ese era su hijo y que había nacido ciego, pero que no sabían nada más, que no sabían quién le había sanado. Tenían mucho miedo de hablar, porque los fariseos habían decretado que todo aquel que me reconociera como Mashiach sería expulsado de la sinagoga, y ellos no querían que eso les ocurriera. A tal extremo habían llegado con tal de conseguir que el pueblo no creyera en mí, y a costa de amenazas y de castigos creían que lo iban a conseguir. Se encararon de nuevo con el muchacho diciéndole que gracias a ellos se había librado de la maligna influencia de un pecador. Él entonces se enfrentó a ellos y les dijo: «Yo no sé si es pecador o no, pero sé una cosa cierta y os la digo: yo antes era ciego y ahora veo. Ya os he contado cómo lo hizo. ¿No me habéis prestado atención? ¿Acaso queréis haceros sus discípulos? ¿Cómo es que no sabéis de dónde es? Dios no escucha a los pecadores y este hombre no lo es, porque de otro modo no podría haberme curado. Nadie hasta ahora ha podido curar a un ciego de nacimiento como él lo ha hecho conmigo. Yo estoy seguro de que es un hombre de Dios. No creo en vosotros, ni en lo que me decís». Fue grande su valentía y me defendió con agradecimiento. Los fariseos, al no haber podido vencer su voluntad, le expulsaron de la sinagoga, pero él se convirtió en uno de mis más fieles seguidores. Incluso se marchó de Jerusalén para acompañaros en nuestro trabajo. Y cuando alguien preguntaba, él se ponía de ejemplo, mostrando a todo el mundo cómo había sido curado por mí. Cuando nos enteramos de que aquel muchacho había sido expulsado por los fariseos, lo que equivalía a quedar marcado y señalado para el pueblo hebreo, ser visto como un apestado y no pudiendo relacionarse con él como antes, ni amigos ni familiares, para los que su actitud suponía una mancha, fui a buscarle y solamente le pregunté: «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». Me contestó: «¿Quién es, Señor, para que yo crea en él?». Y le respondí: «Le tienes ante ti. Él es quien te está hablando». Se arrodilló ante mí y con todo su agradecimiento, con toda la convicción y toda la pureza de su alma, me dijo: «Creo en ti, Señor». Le alcé del suelo y le abracé invitándole a seguirnos, a aprender a mi lado, cosa que él aceptó emocionado, porque su fe era grande y su agradecimiento más. Y terminé este episodio con unas palabras: «Para esto he venido ahora al mundo, para devolver la vista a los ciegos». ¿Entiendes ahora? Para que los ciegos en sus corazones puedan abrir los ojos, aunque muchos habrá que reciban esta oportunidad y no la aprovechen y continúen ciegos de mente y espíritu. Siempre en todo lo que hice y dije había un sentido más elevado detrás de lo meramente terrenal, para que el que estuviera preparado y alerta pudiera comprender muchas más verdades.
Al oír estas palabras de nuevo, un grupo de fariseos que siempre estaban espiando mis movimientos, y en aquella ocasión también los de Timeo, se enfrentaron a mí y me amenazaban hasta con los puños, diciéndome que si acaso estaba diciendo que ellos también eran ciegos. Sí, queridos, ciegos empeñados en seguir sin ver. No solo había sanado a un hombre de su ceguera, sino que le había ganado para mi causa. Gracias, Timeo, querido mío. Con todo mi amor, Yeshua.